Iniciamos el día de hoy con el curso de programación en Texas. Primero me presento, ¿no? Soy el ingeniero Rolando Tarqui Maidana, el que va a estar a cargo de este curso, que les va a ir guiando. Entonces, bienvenidos a todos a este curso donde vamos a iniciar desde el cero, ¿no? Esa es la idea, para que aprendan la idea de programar y le saquen el mayor beneficio a esta parte, ¿no? La calculadora. Entonces iniciamos, ¿no? Hoy día toca con la sesión 1, donde vemos desde cero. ¿Qué es lo que tenemos que ver? En el lenguaje de programación que nosotros vamos a aprender, como acá ven en la imagen, tenemos tres tipos de lenguajes de programación que encierra la calculadora. Ahora sí, son tres lenguajes de programación de las cuales podemos usar. ¿Qué es lo que quiero decir? Que para la versión que en este caso, si ustedes tienen la CXCAS1, tienen estos dos tipos de lenguajes, que serían TI Basic y el otro lenguaje que se llama Lua. Para los que tienen la versión 2, que es la versión más actual, han incluido este otro lenguaje de programación, que es el Python, ¿no? ¿Qué es lo que les puedo decir? Que no hay mucha diferencia, simplemente este último lenguaje que han agregado en la última versión de la calculadora es para, digamos, para darle más variedad. En sí, lo que vamos a ver del curso y lo que les podría decir cuál es el mayor beneficio es aprender a usar estos dos lenguajes. Más específico todavía, que aprendan a usar solo este lenguaje. Y con este lenguaje, con el primero, que es el TI Basic, ustedes ya van a poder programar no solo digamos en esta calculadora, sino en sí ya les va a servir tanto para este lenguaje y para este. ¿A qué me voy? A que con esta base que van a tener de programación no solo es para la calculadora, sino les va a servir para cualquier tipo de lenguaje que aprendan más adelante. En sí la idea del criterio de los conceptos de cómo ordenar y cómo armar los programas, eso es en sí el objetivo del curso. Lo demás van a ver que son comandos, formas de usar y digamos la forma típica en la que la mayoría cuando ya tiene idea de programación va a ver, ¿no? Y al final parte de la lógica de cada uno. Entonces, esa es la parte en la que ustedes, la que se está tratando de enseñar. Entonces, como les decía, esta es la utilidad. Estos dos lenguajes son los que vamos a ver. Más específico, el primero, ¿no? Que como les digo, la utilidad que tiene es esto. ¿Y cuál es la ventaja adicional que tiene? Que estos dos se pueden unir. Tanto TI Basic como Lua, ya que de entrada lo están viendo, ¿no? Entonces, esa es la idea de la programación, sacarle el mayor beneficio, ¿no? Entonces, de entrada, como pueden ver, ya estamos viendo el primer lenguaje de programación, que sería este, ¿no? TI Basic. Entonces, para empezar, como el primer tip que les podemos dar, como acá pueden ver, yo mayormente hago uso del emulador. Por eso también en la plataforma he subido el emulador para que lo usen, ¿no? Como les digo, por experiencia es mejor usar el emulador y del emulador también pasarlo a la calculadora, que es el objetivo, ¿no? Usar los programas creados en la calculadora. Ahora, como les decía, el emulador trae muchas ventajas porque es más cómodo, más fácil de usar y no es muy cansador. Como les digo, y ese es el mayor beneficio, ¿no? Es como usar un programa en la computadora, que con el tiempo es lo que más hacemos, no usamos solo este programa, usamos distintos programas al avanzar, digamos, es que están en carrera o se usa distintos programas y esa es la idea, ¿no? De que uno se acostumbre. Entonces, como tip, como les decía en resumen, es mejor usar el emulador. Y el emulador simplemente, como pueden ver, aquí tengo una carpetita. Igual voy a hacer un video guía de cómo pasar archivos, no es muy difícil. Aquí hay una carpetita donde pueden ver que simplemente hay que jalar el archivo que está en tu escritorio a la calculadora, ¿no? Conectando con el cablecito. Es muy fácil. Entonces ya entrando a esta parte, este es el lenguaje TI Basic.
¿Qué es lo que quiero decir? Cuando nosotros, siempre voy a ir tratando de explicar partes porque es necesario para que entiendan, ¿no? A veces adelantándome un poco, pero lo voy a ir explicando. ¿Qué es a lo que me refiero? Cuando usamos un lenguaje en TBasic o cuando creamos un programa ya de entrada, hablando de creación de programas, aparecen dos pantallas. ¿Qué es lo que quiero decir? Esta pantalla, la primera que tenemos acá, es la pantalla normal. Para los que conocen, tienen el dispositivo donde realiza operaciones. En sí sería esta misma pantalla, ¿no? Que al aparecer, al introducir o insertar calculadora, nosotros hacemos operaciones. Es la pantalla normal. Entonces allí, al crear un programa en TIBasic, ya entrando en esa parte, se divide en dos. ¿A qué me voy? A que está la pantalla normal donde podemos hacer operaciones. Aquí es donde podemos llamar al programa para que se ejecute o para que se realice, si es que así se entiende, y se crea una pantalla adicional, que esta es la pantalla de códigos o comandos. Más adelante vamos a ver, también se le llama scripts, que es lo mismo, pantalla de códigos o de comandos donde nosotros programamos. La idea es esa, entender eso. Donde nosotros, como les decía, valga la reiteración, le ponemos toda la programación de código donde estamos creando el programa en sí. Y todas las operaciones, es que así mejor se entiende, ¿no? Todas las operaciones y lo que nosotros queremos que nos dé como resultado. Entonces, eso es lo que pasa al crear un programa. Desde inicio se crea una ventana donde nosotros tenemos que programar, ¿no? La idea. Este es el formato que tiene, como pueden ver. Es así, normal como la calculadora. Continuamos. ¿Qué es lo que sigue? Hablamos del lenguaje Lua de entrada, como les decía, para que ya tengan desde un inicio idea y vean la diferencia entre los dos, ¿no? Y vean el beneficio y van a darse cuenta. Esa es la idea. Ya se les haga más familiar. Entonces, en el lenguaje Lua, nosotros, ¿qué es lo que vemos? Aquí en el lenguaje de Lua, igualmente, que se les haga bien familiar esto. Como les digo, esto es en cualquier tipo de programa, no solo en la programación de esta calculadora, en todas. Siempre al crear un programa tenemos la ventana principal donde nosotros vemos, ¿no? Para hacer correr el programa, que en este caso es esta, la ventana normal, como pueden ver, así como en el formato de calculadora. Y tenemos la ventana que al crear, en este caso, un programa en Lua, se abre una ventana donde nosotros programamos, ¿no? La ventana de programación, donde creamos el código, como les decía, igualmente como en el otro lenguaje, TBasic, en este caso hablando del lenguaje Lua, ese es su nombre, se crea la ventana de programación, donde nosotros aquí tenemos, ¿no? Todos los códigos igualmente, operaciones y resultados que nosotros queremos que nos dé el mismo programa que estamos creando. Como de entrada pueden notar cuáles son las diferencias entre estos dos. Si se dan cuenta, para empezar en TBasic, nosotros tenemos un formato que es entre simplemente códigos, ¿no? De letras, como pueden ver, ¿no? La única diferencia es que algunos son en letra inclinada y algunos son en letra normal, ¿no? Recta, si es que vale el término. Y este es el formato, ¿no? De operaciones que normalmente conocemos. Ventajas de este lenguaje TBasic. ¿Cuáles son las ventajas? Que tiene casi una librería enorme de comandos ya para programar y que vamos a usar y que van a ver para cualquier tipo de programa que ustedes quieran crear. Esa es la ventaja que tiene esto. Tiene un montón. Entonces, yo más ratos igual les voy a pasar manuales en la plataforma para que vayan viendo. Tiene muchos comandos, o sea, abarca muchas áreas. Como pueden ver, depende del programa que ustedes quieran crear. ¿A qué me voy? A que tiene comandos de estadística, los comandos normales para matrices, para vectores, comandos para integrales, para derivadas. Se dan cuenta, es muy amplio. Tiene un montón de comandos. Entonces, nosotros sabemos que eso no lo vamos a usar en todo. O sea, siempre vamos a usar una parte para un tipo de programa específicamente
otra parte, ¿no? Pero la idea es que esa librería amplia nos sirve para cualquier tipo de uso, ¿no? A eso es a lo que me voy. Esa es una ventaja que tiene muy importante. Por eso les digo que este lenguaje es muy poderoso de usar. Cuando ustedes aprendan ya van a poder hasta programar, como les digo, en cualquier tipo de lenguaje se les va a hacer más fácil. Esa es la idea, comprender y que no lo vean tanto como, digamos, como comandos, línea de código, como mayormente cuando uno aprende lo ve, ¿no? Lo ve como que son puras líneas de código y al empiezo, claro, parece aburrido y tedioso, ¿no? Pero como les digo, la idea es que lo vean como que ya entiendan qué es lo que están haciendo y ya no se vuelve tanto así. ¿Cuál es la diferencia con respecto al lenguaje Lua? Para que puedan ir viendo. En el lenguaje Lua, nosotros, como pueden ver, ventajas que tiene esto son que, como pueden notar acá, y claro, cuando entremos a Lua, claro, lo voy a volver a repetir, pero para de entrada que vean, es que nosotros podemos hacer edición de texto. Si se dan cuenta, tiene un formato más llamativo, una mejor presentación, si es que lo quieren ver así. Se le puede agregar color a la letra, se le puede agregar tamaño, ¿no? Para que entre un formato de procedimiento, si se dan cuenta. Color, diseño, o sea, uno le da un diseño, ¿no? De dónde quiero que esté cada dato, cada operación que yo quiero que aparezca. Y se le puede dar eso, ¿no? Un formato de color y se pueden crear gráficos, ¿no? O sea, existen comandos para crear líneas, si es que vale la referencia, como estilo AutoCAD. O sea, se pueden crear líneas como en cualquier tipo de programación, líneas, círculos, y con eso podemos crear figuras. Entonces, esa es una ventaja. ¿Y a qué me voy al final? A que el lenguaje tanto Lua más el TI-Basic, como les decía, se pueden unir. ¿Y a qué se llama eso? Ya yéndome mucho más adelante, se llama, si es que vale el término, traspaso de variables. O sea, puedo manipular, y eso también es algo que en este momento, en unos minutos voy a explicar. Traspaso de variables, ¿no? O sea que puedo manipular, si es que para que se entienda mejor, puedo manipular datos. Puedo mandar datos de este lenguaje acá, a Lua, y lo mismo, puedo volver a mandar aquí. ¿Con qué intención? Como les decía, en Lua se puede decir que algunos comandos tienen más ventaja en comandos gráficos. También tiene comandos que se pueden usar que no tiene TI-Basic, ¿se dan cuenta? Por eso esa es la diferencia y que se den cuenta de la utilidad. Entonces el mayor beneficio, como les decía, es que, digamos, puedo mandar comandos para que en Lua lo grafique y de Lua tal vez operaciones que en TI-Basic se me hace más fácil, ¿se dan cuenta? Esa es la forma de manipular de entrada, como pueden ver. Entonces ese es el beneficio que se puede obtener al tener idea de qué es lo que uno quiere hacer y qué programa quiere crear. ¿A qué me voy? A que, si se dan de cuenta, esto es una herramienta que nosotros tenemos que usar. No tenemos que guiarnos de que, digamos, el comando va a hacer todo. Nosotros tenemos que crear, ¿no? Esa es la idea. Entonces, continuamos. Entonces aquí he puesto pequeños ejemplos para que se hagan idea de que no, hasta donde yo lo he visto, no tiene límites de qué es lo que se quiere crear, ¿no? Hay un montón de ejemplos y ustedes mismos deben haber visto en las redes de que hay varios programas creados ya y se ve qué tanto beneficio le están sacando a esto de la programación, ¿no? Más que todo para que sea una herramienta de uso, ¿no? Que vamos a usar y que nos ayude. Esa es la idea. O sea, en sí la idea de programación, el concepto que yo les diría o la experiencia que tengo es que no es como que yo lo programo para que me dé todo hecho, sino, como les decía, es cuando uno ya aprende a programar. El beneficio es que uno ya sabe cómo es la idea de ese problema y en ese mismo instante es como una forma de repasar y que ustedes tengan idea de qué es lo que se está haciendo. Ya tienen mucho conocimiento del problema. En realidad esa es la idea. No es como algunos tal vez piensan de que tal vez es como que ya lo tengo programado y listo, ¿no? El programa me lo va a hacer todo. No, esa no es la idea. La idea es que uno sepa qué es lo que está haciendo. Y ese es el beneficio real que te da.
Entonces aquí podemos ver más ejemplos, se dan cuenta. Aquí está combinando, como les decía, ya con la idea que les daba, es TI Basic con Lua, gráficos, se dan cuenta. Y aquí está usando igual un bloc de notas que tiene igual la calculadora, donde hace introducción de datos. Esto está totalmente hecho en TI Basic. Esa es la idea de mostrarles esto para que vean la diferencia entre creación de programas y que cuando ustedes hagan sus propios programas vean, ¿no?, cuál les conviene más. Como les digo, esa decisión de cada uno. Este es un programa completamente hecho en Lua, si se pueden dar cuenta, introducción de datos en Lua. Para que adelantarme tengan idea, estos cuadritos son para introducir, se llaman cajas de datos en Lua, donde se introducen los datos, es la forma de introducir datos en Lua. Y aquí, como pueden ver, como les decía, con líneas se puede hacer una idea de referencia de gráficas, ¿no? Para el que maneje el programa, normalmente va a entender, ¿no?, qué es la referencia que uno le quiere dar, o digamos esto es visto desde arriba, se dan cuenta, esa es la referencia que uno ya al usar. Esto está hecho en TI Basic, como pueden ver, diferencia entre programas. Esto está hecho en Lua igualmente. Como les decía, se les puede dar un formato de color, introducir datos, tener una idea de referencia de crear gráficas y obtener lo que uno quiere, ¿no? Esa es la diferencia entre Lua y TI Basic. Esto igual está hecho completamente en Lua. Como les decía, se puede hacer introducción de fórmulas, darle un formato más de procedimiento, introducir gráficas, introducir imágenes. Igual este programa está hecho combinado. ¿A qué me voy? De este programa, ¿qué es lo que les puedo decir? Es que está hecho en Lua. El formato está hecho en Lua, un gráfico de referencia. Esto es como una sección rectangular, ¿no? Un rectángulo visto desde cortado, digamos. Si sería una sección transversal, sería una barra, ¿no?, larga. Y aquí está el procedimiento, ya que me iba de que hasta cierta parte de los cálculos está hecho en Lua. Luego de Lua yo lo he mandado, como les decía, lo mando a TI Basic para que realice una operación con ecuaciones, que es más fácil que lo haga en TI Basic, y lo he vuelto a mandar aquí a Lua para que continúe con el procedimiento, ¿no?, y pueda hacer aparecer. Por ejemplo, esa es la idea que he hecho con eso. Y con eso quedamos en que vean qué tipo de ejemplos son los que podemos usar. Entonces, entramos a qué es la metodología de programación. ¿Qué es lo que vamos a usar? ¿Cuál es la idea que yo pretendo que aprendan? Es que ustedes esto lo van a ver, como bien ya saben, tal vez en materias que van a ver más adelante, o en videos que normalmente algún rato entran para tener idea. Entonces yo más que todo trato de que no sea tanto como lo explican, sino que vayan directo a lo que nos interesa, ¿no? Entonces, ¿a qué es a lo que me voy? Como ustedes ya saben, ¿no?, un algoritmo es una secuencia de pasos, ¿no?, que hay que seguir. La idea de eso es como decir que yo más adelante lo voy a dividir en 3 pasos, en 3 simples pasos para armar un programa. Entonces, como ustedes ven, normalmente esto se le llama flujograma. ¿A qué le llaman, no? Estos rectángulos y rombos de figuras, ¿no?, que es lo mismo, es la representación gráfica de un algoritmo para seguir, ¿no?, los pasos para programar. ¿A qué me voy? A que esta secuencia gráfica que te dan se transforma en lenguaje de programación, que viene acá, ¿no? Todo esto traducido aquí en programación, y luego obtienes los resultados, ¿no?, que serían estos en la pantalla normal. Entonces esto lo traducen así. Entonces esa es la idea, ¿no?, de lo que hacen para que aprendas. Entonces, como les decía, de que no sea mucho código, pero al final este método gráfico lo tienes que interpretar y llevarlo a código de programación, como pueden ver. Esa es la idea. Y también este código de programación se tendría que poner aquí, ¿no? ¿A qué es a lo que me refiero? De que a veces, por costumbre, a veces al programar uno lo hace directo, ¿no? Como les digo, se olvida de esta parte, porque a veces es como decir, ¿para qué lo voy a hacer 2 veces, no? Pero como les decía, para no olvidarse, a veces es necesario uno que lo lleve acá, ¿no? Lo lleve a una idea de cómo lo he programado, porque a veces el programa se puede perder,
o uno se puede olvidar cómo ha hecho, ¿no? Y tiene que anotárselo de alguna forma. Entonces esas son las utilidades que se podría decir que se usan en este caso para salvar esta parte, ¿no?, de programación. Entonces venimos acá. Entonces ya me voy a las características de un algoritmo y cómo es que vamos a usar nosotros, en este caso, la idea de cómo crear un programa. Como les decía, nosotros lo vamos a dividir en 3 pasos que están acá. Entrada, entonces vamos por el primer paso. Lo vamos a dividir en 3, como les decía. El primero va a ser este, que es entrada. Ya que me voy a que el primer paso va a ser la entrada, pero ¿entrada de qué? Entrada de datos. Eso es lo que no se tienen que olvidar, y siempre, como les decía, no importa qué tipo de programa ustedes van a crear, siempre vamos a guiarnos por esto. O sea, ¿a qué me voy? A que sea el programa más simple o el programa que tenga mucha dificultad, siempre se guía por esto. Como les digo, si se dan cuenta, ya me estoy yendo a la idea central general de todo, digamos, de toda la teoría que les dan o que les van a dar si es que lo ven de nuevo, de cómo es que se tiene que trabajar, ¿no? Y yo ya me estoy yendo directo, ¿no?, al grano, si es que se puede decir. Entonces, la entrada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para crear programas? Nos vamos, primer paso, entrada de datos. Entonces, aquí, para la entrada de datos, nosotros tenemos que tener datos, ¿no? Y esos datos, al crear un programa, tenemos que nosotros saber cuáles son. O sea, nosotros decidimos cuáles son los datos de entrada, o nos los tienen que dar, ¿verdad? De entrada el programa que creemos o el problema que queremos programar nos va a decir, no, estos datos tenemos de inicio, entonces esos datos de inicio son los datos de entrada, ¿no? Y con eso realizamos la entrada de datos. En el segundo paso, que aquí le he puesto proceso, ¿no? En el segundo paso, ¿qué es? En sí, proceso es mejor llamarlo cálculos, ¿no? Luego de haber tenido la entrada de datos, nosotros tenemos que trabajar, y aquí se realizan los cálculos o todas las operaciones correspondientes, ¿no? Que en sí, que sería el segundo paso de crear el programa, ¿no? Todas las operaciones que necesitamos que haga. Y para terminar, el tercer paso, como dice aquí, es salida, o digamos los resultados. Para que ustedes vean, son los resultados, ¿no? Luego de haber realizado los cálculos, nosotros tenemos que obtener los resultados. Y al obtener los resultados ya tenemos acabado el programa, ¿no? Tenemos la entrada de datos, y con los resultados nosotros ya tenemos lo que queremos obtener del programa. Y con eso ya se acaba. Como pueden ver, no es muy largo, pero esto es lo más principal, como les decía, para crear un programa. Y esto es en lo que nos vamos a regir siempre. ¿Se dan cuenta? Siempre va a ser así. Eso es importante para que lo vean, ¿no? Y siempre que se les haga la idea, siempre va a ser así. Entonces, entramos a la programación con TI Basic, que sería el lenguaje 1. Pero antes de eso, nosotros tenemos que hacer asignación de variables, ¿no? Lo que les decía, en la primera parte de que tienen que aprender qué es una asignación de variables. Entonces, ¿a qué le llamamos como asignación de variables? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Para empezar a programar, nosotros, digamos, tenemos un problema indistinto, sea cual sea. Entonces tenemos valores de entrada, como decía, valores iniciales que nos dan como datos. Entonces, digamos, para el ejemplo ahorita, o para que se entienda, yo les puedo decir que tenemos 3, ¿no? Aquí tenemos 3 y casualmente tiene el valor de 1, 2 y 3. Lo hago con la idea de que lo entiendan. Entonces, para empezar a programar, estos 3 valores no pueden entrar así como números solos, ¿se dan cuenta? En ningún tipo de programa. ¿Qué es lo que te pide al crear un programa o cuando ustedes manejen cualquier tipo de programa? Que estos valores estén asignados, si es que vale así decirlo, asignados a una letra, pero en realidad sería que estén asignados a una variable, a eso se le llama variable. Entonces, asignados a una letra, o que estén guardados, si es que vale el término, guardados en una letra. Entonces, a eso es a lo que se le llama asignar variables.
nosotros tenemos que guardar en una letra estos valores, o sea, cada uno, ¿no? Entonces, ahí viene la asignación de que nosotros podemos guardarlo en la letra que nosotros queremos. Se dan de cuenta, desde que ustedes tal vez han pasado álgebra, siempre se hacía eso, ¿no? Poníamos x es igual a 1, ¿se dan cuenta? Entonces, esta asignación que hacíamos, a eso se le llama asignación de variables, para que se entienda, ¿no? Como digo, para que entren y que no lo vean más familiar y no lo vean raro. Esa es la idea, que ya ustedes entren a la idea de que es simple, ¿no? Y ya lo han visto. Entonces, yo en la letra X estoy almacenando el valor de 1. Eso lo han visto. Entonces, este valor de letra nosotros lo designamos indistintamente. Yo le puedo poner A, puede ser en este caso igual a 1. Ya he guardado este valor en A. ¿Se dan cuenta? Y eso es asignar variables. Entonces, yo puedo decir B. Yo escojo la letra que sea más familiar para mí, dependiendo del programa que yo creo y que sea más cómodo. A B le asigno 2 y C puedo poner 3. Entonces ya he hecho mi asignación de variables. ¿Se dan cuenta? Esto es asignar variables. Ya lo he hecho, he almacenado en una letra, si es que como les decía vale término, un valor. Y estos son mis datos iniciales. ¿Se dan cuenta? Siempre de cualquier tipo de problema o programa que empiecen, siempre va a haber unos datos iniciales a los que nosotros les vamos a asignar un nombre, ¿no? Entonces espero que esa parte se haya entendido. ¿Cómo se asigna ya en la calculadora o en este caso en TBasic? ¿Cómo lo hacemos? Igualmente, usamos dos símbolos. ¿Se dan cuenta? ¿A qué voy? Digamos, yo aquí tengo la letra, eso lo asignamos normalmente, no hay problema, cualquier tipo de letra. Yo tengo un signo de igual y tengo el valor. En TBasic tenemos dos formas de asignar. ¿A qué me refiero? A que este símbolo de igual en TBasic se representa para asignar una variable, para guardarla, si es que vale el término, como les decía, con dos puntos igual. Esa es la primera forma. ¿Por qué? Porque no quiere cometer el error cuando le asignamos con esto. ¿Por qué lo diferencia? Porque no quiere cometer el error de decir que esto es un signo de igual que usamos en operaciones normales, se dan de cuenta, ¿no? Cuando igualamos algo, lo usamos, por ejemplo, en ecuaciones, por eso es que es diferente, con la idea de que nosotros estamos asignando un valor. ¿Se dan cuenta? No quiere cometer ese error. Por eso es que es diferente. La otra forma, o el otro símbolo que nos dan dos formas, es una flechita en esta dirección, mirando hacia el lado derecho. Esa es la otra forma. Entonces nos dan dos formas de asignar. Entonces, ¿a qué me refiero? A que en este caso, si queremos hacer esto mismo en la programación TBasic y que ahora lo vamos a hacer, tendría que ser así. A va a ser dos puntitos y un igual y 1. Entonces con esto estamos replicando lo mismo que tenemos acá. Ya hemos almacenado dentro de A el valor de 1. ¿Cómo hacemos con la flechita? Con la flechita tiene un orden diferente, o sea, se invierte. ¿A qué me refiero? A que primero viene el valor, ponemos 1, ponemos el símbolo de la flechita que representa lo mismo que esto y ponemos la letra donde se va a almacenar. Esas son las dos formas. ¿Por qué las dos? Como les decía, ustedes por comodidad, ¿no? ¿Cuál les parece más cómodo para manejar con la práctica? Y ustedes van a decidir. Por eso es que les muestro las dos formas. Entonces yo como experiencia les puedo decir que mayormente me acostumbro a usar esta, pero a veces de repente igual a uno se le da por usar la otra, ¿no? Dependiendo, como les digo, es con la idea de la práctica y el uso que uno le dé. Entonces vamos a hacerlo en la calculadora. Tengo aquí ya en el emulador, entonces yo pongo A, voy a poner a minúscula A, y ¿cómo saco ese valor de dos puntos igual? Como pueden ver acá, como si estuviera en el dispositivo, aquí arriba está en forma de celeste, aunque se ve pequeño, dos puntos igual. Entonces yo hago control, esta tecla, justo donde está arriba, y me aparece el símbolo, ¿se dan cuenta? Y ya me aparece dos puntos igual para asignar. Yo pongo 1 y aprieto enter. Y ya he almacenado este valor en esta variable. Entonces cuando ya está almacenado, ya se le llama variable, la variable A.
¿Se dan cuenta? Por eso es que se le llama así. Y como pueden ver acá en mi calculadora yo ya tengo la tecla bar. Entonces esa tecla bar me dice que aquí están todas las variables que yo estoy creando. Entonces yo hago clic en bar y como pueden ver me aparece mi letra A ya guardada en la calculadora. Y al lado me aparece la idea de referencia de que es solo un valor guardado aquí, ¿no? 0, 1, 2. Me dice que solo es un valor, un número, ¿se dan cuenta? Aprieto A y cuando se vuelve una variable se vuelve negrita para que vean la diferencia. Entonces yo aprieto enter y tengo el valor guardado. Digamos yo pongo B, otra vuelta, control, le asigno una variable y puedo asignar cualquier valor. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea, no necesariamente para el ejemplo cualquier valor que yo tenga. Entonces esta es la forma, se puede decir, aquí tengo var, B. Esta es la primera forma más simple de asignar, ¿no? ¿A qué me refiero? Aquí yo puedo tener constante M. Entonces yo almaceno para no estar manejándolo, digamos, puede ser un número grande, no un número extraño. Entonces yo, para no estar manejándolo a cada rato, escribiéndolo, esta es la forma más simple de usar, ¿no? Guardo esta variable o esta constante que uso para usarla más rápido, ¿no? ¿A qué me refiero? A que, digamos, puedo poner 2 por 3 por la variable, ¿no? Que no me acuerdo, entonces yo tengo lo almacenado, aprieto enter y me realiza la operación. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma más simple de usar, para que ustedes vean, viendo e indicándoles esta forma de asignación de variables. La otra forma es como les decía, digamos, yo puedo poner cualquier valor, primero el valor, hago control y en este caso aprieto la tecla bar. ¿Por qué? Porque aquí arriba, si pueden ver, está en celestito, me aparece la flechita, ¿no? Al lado del STO. Yo hago clic, control bar y me aparece la flecha de asignación de variable. Entonces yo aquí le pongo, digamos, la asigno, lo guardo en la letra C. Entonces yo lo guardo en la letra C y ya está guardado. Igualmente me va a aparecer la variable almacenada. Entonces, como pueden ver, yo puedo hacer de estas dos formas, a la idea de que ustedes cuál les parece más cómodo y sea de su costumbre, ¿no? Indistinto. Esto es la forma de asignar comúnmente, para igual lo vamos a hacer para cuando vamos a crear programas. A eso es a lo que me refiero. Entonces, con esta idea, como pueden ver, esta es la forma en la que nosotros asignamos. Espero que esa parte se haya entendido. Y ahora vamos a irnos. Voy a crear otro documento para que se entienda. Como pueden ver, agregar calculadora normal. Y ahora vamos a ir a cómo crear un programa en TBasic de entrada. Con esa idea de que ya tienen idea de cómo se asignan variables, vamos a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos en TBasic? Como si estuviéramos en la calculadora. Pero como les digo, es mejor siempre trabajar desde el emulador. Entonces, venimos a la tecla de menú. Y como pueden ver, hasta abajo tenemos, como les decía, un montón de opciones, ¿no? La calculadora tiene, y todas estas son comandos que igual se pueden usar en programación. A eso es a lo que me refiero, todos estos. Entonces, venimos acá a funciones y programas, que es el número 9. Como pueden ver, automáticamente te dicen funciones y programas, y desde aquí es donde puede uno crear un programa. En TBasic me da la primera opción 1, me dice editor de programa, y aquí tengo opciones. ¿Qué es lo que me da? Me dice crear uno nuevo, puedo abrir un programa ya creado, puedo importar de un programa ya creado a otro, si es que lo veo necesario, y esta opción 4 de ver, ¿a qué me refiero? A que, digamos, puedo ver el código con el que yo he creado, pero no lo puedo editar, ni cambiar, ni modificar. Solo sirve para ver, ¿no? Como les digo, te da esas opciones. Y adicionalmente de la primera opción, que es la que siempre vamos a usar para crear programas, te da, como les decía, aquí más opciones de comandos, ¿no? Esto es de programa, de una función, nos da la idea de, para yéndome adelantando más adelante, supongo que ya van a entrar la idea y lo van a entender. Usa comandos, ¿no? Aquí me da local, con comandos de control, comandos de transferencia, entrada y salida, eso es lo que significa. Como pueden ver, son comandos que se usan en programación, modo y agregar nueva línea. Nosotros vamos por el momento a editor de programa y creamos uno nuevo. Y como aquí tengo la plantilla, se crea automáticamente
me aparece una plantilla de opciones. Entonces un recuadro donde ¿qué es lo que me dice? Primero lo que me pide, yo sé que es un programa nuevo, me pide que le ponga un nombre a un programa. Entonces el programa yo le puedo poner ejemplo 1. Ejemplo 1. No tiene que ser tan largo, pero el mismo programa me va a decir que no se puede poner un nombre tan largo. No me va a dar la opción. ¿A qué me refiero? A que digamos yo le puedo poner así, le doy OK y dense cuenta, me sale de entrada error, porque me dice no comience con un dígito, no contenga espacios ni caracteres especiales y no sea un nombre reservado o no sea muy largo. Se dan cuenta, no tiene que ser muy largo. Eso es a lo que se refiere. Adicional a eso, no le puedo poner puntos, pero sí puedo ponerle una barra baja. Eso sí se puede poner. Entonces, luego de haberle puesto el nombre, yo le pongo tipo de programa. Entonces, en este caso, siempre vamos a usar programa. Luego vamos a ver a qué se refiere con función. Igual lo voy a explicar, pero por el momento, como pueden ver, siempre vamos a crear un tipo programa. Acceso a librería. ¿A qué se refiere eso? A que en este caso te da la opción de público, privado. ¿Qué se refiere con público? Que siempre yo lo voy a usar. De que al designar como público, nosotros, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Es que al apretar la tecla de bar, mi programita ya va a aparecer, o sea, el nombrecito de mi programa para que lo pueda utilizar va a aparecer automáticamente aquí, como una opción. Si yo pusiera privado, yo tendría que estar escribiendo con las letras del teclado, en este caso en la calculadora, con los botones, el nombre del programa. ¿Cuál es la desventaja de eso al poner privado? Como les digo, yo siempre pongo público. Que uno se puede olvidar, en este caso, claro, yo le pongo ejemplo 1. Pero uno en el transcurso, cuando ya usa y va creando sus programas, ¿no? Va programando porque necesita, no creo que te acuerdes todo el tiempo, ¿no? De qué nombre le he puesto, ¿no? A cada rato en tu cabeza va a estar rondando todo el tiempo, este programa se llama así, ¿no? ¿Verdad? La idea es que digamos que esté público y que uno lo maneje lo más rápido que se pueda, ¿no? Esa es la idea, ¿no? No digamos que lo pongo privado y me he olvidado qué nombre era, listo, chao el programa. Como les digo, cuando pongo privado no va a aparecer acá. Entonces yo tengo que escribir letra por letra el programa para llamarlo. Esa no es una ventaja, al contrario, como les digo, yo siempre pongo público. Entonces, luego de haber asignado, le pongo OK. Y como les decía, se crea la pantalla o la ventana de programación, ¿no? De programación. Lo voy a poner en tipo, ahorita está en dispositivo portátil, en una computadora. ¿Para qué? Para que lo vean un poco más grande y se note mejor. Entonces, se divide en dos pantallas. Como les decía, mi pantalla normal donde realizo operaciones, que todos ya conocen y lo hemos visto, y mi ventana donde yo ya he creado el programa o voy a crear el programa. Se dan cuenta que ya me está mi ventana de programación con el nombre que yo le he puesto. Y dentro de estos comandos que dice aquí programa en inglés, o sea, fin del programa. Entonces dentro de todos estos dos comandos tengo que ponerle yo los códigos necesarios para crear el programa y lo ejecute, ¿no? O lo realice. Entonces, ya teniendo esa idea, puedo trabajar de distintas formas. Esto igualmente, como si estuviera en el dispositivo de la calculadora, igualmente. Yo tengo dos pantallas. Para mí, en este caso, como yo lo veo un poco grande, no me hago ningún problema, ¿no? Es cómodo trabajar. Pero si estuvieran ustedes en el caso de la calculadora, yo le hago clic aquí a la primera ventana, puedo hacer control 6 y si se dan cuenta se divide en dos pantallas, o sea, en dos pestañas, si es que vale el término en la calculadora, la pestaña normal donde calculo y se divide en otra pestaña donde está la ventana de programación. Me vengo nuevamente acá, puedo hacer control 4 y se vuelve a unir. ¿Se dan cuenta? Simplemente es eso por comodidad, dependiendo de ustedes. Igualmente, yo puedo decidir cómo quiero programar. Entonces, aquí vamos a hacer la primera idea de ingreso de datos, ¿no? ¿Cómo es eso? Como les decía, primer paso, ingresar datos, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? El ingreso de datos. ¿Cómo hacemos eso? Primera opción es, tenemos el comando del programa, que está acá, como pueden ver. Y yo, para que lo vean de un inicio, sin adelantarme mucho, me voy a la tecla bar, como les decía, y aquí tengo, ¿no? El programa, ejemplo 1. Así es como se lo usa. Yo voy a la tecla bar
Ejemplo 1, el programa me aparece en negrita y con los paréntesis correspondientes y yo simplemente aprieto Enter. Al apretar Enter el programa ya corre y me aparece la palabra hecho, que me dice que el programa ya ha sido, o sea, ya ha corrido. Pero en este caso, como pueden ver, no hay nada. ¿Por qué? Porque no tengo nada programado. Como pueden ver, está vacío y tampoco me bota un error. Pero está todo bien, ¿no? El programa se ha creado bien, pero todavía no he puesto ninguna línea de código y nada, ¿no? Ningún cálculo, nada. Entonces, luego de eso, ¿cómo es la primera asignación de variables? ¿Cómo puedo introducir variables al programa? La primera forma es dentro del paréntesis aquí, ya yendo a la ventana de programación, yo le asigno las letras que yo quiera, ¿se dan cuenta? Y esos son mis datos introductorios. ¿A qué me refiero? Digamos que yo quiero calcular el área de un cuadrado. Entonces yo sé que, para que se entienda mejor, yo sé que tengo aquí un cuadrado y yo tengo dos lados, ¿no? Lado A, lado B. Entonces yo quiero calcular su área, digamos, ¿no? Sería esto que está acá, su área, un ejemplo simple. Entonces yo tengo, como les digo, una idea de referencia rápida y simple para que se entienda. Mis datos de introducción siempre van a ser lado A, lado B, ¿se dan cuenta? Y el área va a ser A por B, ¿no? Así de simple. Entonces yo como resultado, al final, ¿qué quiero obtener? El valor de A, ¿no? Entonces, mi primera introducción de datos es acá. Dentro de los paréntesis yo pongo A, lado A, y separado por una coma, separo la otra variable que voy a introducir. Si tuviera más variables, separo otra coma, introduzco otra. ¿Se dan cuenta? No importa cuántas variables de introducción tenga, puedo introducir así solo separando por una coma. En este caso solo tengo dos. Entonces, esta es la primera forma en la que se puede introducir datos. Así de simple. Ya he hecho mi primer paso, introducción de datos, y yo asigno mis variables. Se dan de cuenta. Algo igual que es importante decirles, ¿no? Cuando uno crea un programa, tiene que ser un programa que sea general, como ustedes lo han visto. ¿Por qué general? ¿A qué me refiero con general? De que este programa nos dé la oportunidad de que nosotros podamos introducir cualquier dato, ¿verdad? Cualquier tipo de dato. O sea, ese es un programa general, de que nosotros podemos introducir el dato que nosotros necesitemos para cualquier tipo de problema, ¿no? Ese es el objetivo de programarlo y que nos dé el resultado correspondiente, ¿no? Y obvio que va a ser diferente porque siempre introducimos diferentes datos, ¿no? Pero va a seguir el mismo procedimiento que nosotros hemos programado acá. Entonces, lo que mayormente a veces uno se equivoca y ve es que lo vuelve un programa específico, ¿no? Simplemente a veces, y no es malo, igual sirve para practicar, como les puedo decir, de que nosotros le ponemos datos fijos, ¿no? Datos que no cambian, iniciales siempre. Y esos datos siempre para verificar que al final nos den los resultados y sepamos que con eso cumple, ¿no? Eso es lo que se hace normalmente con un ejemplo. Y luego nosotros vamos a hacer variar, ¿no? Vamos a hacer variar estos datos fijos para que sean datos variables, ¿no? Si es que vale el término, ¿no? Eso es lo que hacemos. Entonces con eso ya tenemos un programa general que con cualquier dato que introduzcamos tiene que correr el programa, ¿no? Entonces al hacer eso nosotros, si se dan de cuenta, aquí hemos asignado ya, como les digo, en estas cajas, si es que vale el término, o en estas letras, podemos introducir cualquier tipo de dato, ¿no? Y nos va a dar el resultado con cualquier tipo de dato, ¿no? Con cualquier tipo de dimensión del lado o tamaño del lado, si es que quieren verlo así, hablando del ejemplo que ahorita hemos tomado para crear esto. Entonces, para que lo vean, digamos, yo me vuelvo nuevamente aquí a ejemplo y yo, digamos, tengo un lado es 4, lo separo, el otro lado 5 y enter. Me dice demasiados argumentos. ¿Por qué? Porque algo importante que me he olvidado mencionarles. Cuando nosotros hacemos esto, hacen clic derecho y aquí van a ver las opciones que se llama, que me da las 5 y las 6, verificar, sintaxis y almacenar, y verificar sintaxis. ¿A qué se refiere? A que nosotros tenemos que verificar si el código está bien escrito y almacenar, o sea, y guardar, si es que así lo entienden mejor. O en el caso de verificar sintaxis, mejor es el 5. Entonces, van a ver normalmente que yo cuando esté haciendo programación
cada vez hago esto, ¿no? Siempre clic derecho, normalmente se vuelve como un tic, y no diría que es malo, es bueno, porque hay que verificar cada vez que uno esté programándolo bien, ¿no? Yo lo he verificado, ¿qué me dice? Almacenado con éxito, se dan cuenta cuando no hay un error. Pero si tuviera un error en una parte de la programación que yo voy a poner en algún tipo de cálculo, me falta algún valor, algo, me va a decir error, ¿se dan cuenta? Esa es la diferencia. Entonces, nuevamente me voy a variable, le pongo 4,5, le doy enter, como pueden ver, y como ya lo he guardado y lo he actualizado, si es que vale en el término, por eso dice verificar, es como si actualizara todo lo que he programado, ¿no? Porque programa un poco, lo actualizo, lo aumento más programa, o sea, más programación, más cálculos, y lo vuelvo a actualizar, esa es la idea. Entonces, aquí ya me ha dado hecho, ¿no? No hay ningún error, como me decía aquí arriba, era porque simplemente no lo he actualizado y no reconocía estos valores que he introducido, ¿no? Entonces, esta es la forma de introducir valores. Primer paso, ya lo he hecho. Segundo paso, realizar cálculos. Entonces en este caso ya vamos a hacer uso de lo que habíamos aprendido. Algo importante aquí a aclarar. Yo les decía que podía usar la letra A para almacenar un valor. Pero también en programación, por comodidad de entrada a otro tip, sabemos que es más fácil manejar una letra, ¿no? Sea A, sea X, sea Y, puede ser B, puede ser U, puede ser W, al gusto de ustedes, dan cuenta, como les digo, adecuándose al tipo de programa que ustedes crean. Pero también podemos hacer no simplemente uso de una letra, puede ser uso de dos letras, AR, puede ser uso de toda una palabra que igual lo va a reconocer como una variable, área, digamos, y yo le pongo 2 puntos igualmente, pero como les digo, eso es dependiendo del usuario, del que está creando la comodidad. A veces van a ver que unos usan toda la palabra grande, como les digo, es por comodidad. ¿A qué me refiero? A que cuando uno ya empieza a programar mucho, arrastrar una palabra grande a veces se vuelve incómodo, ¿no? A cada rato estar arrastrando esa palabra y digamos, la operación se vuelve bien grande, ¿no? Porque todas son palabras grandes, ¿no? Como les digo, esa comodidad es a la que me refiero. Pero en este caso, para el ejemplo, yo voy a poner área, para que se entienda cómo estoy definiendo, control. Y como pueden ver aquí ya lo voy a ampliar un poco más. Ya he designado área. Entonces, ¿qué es área? Es la multiplicación de mis dos variables, A por B. ¿Se dan cuenta? Ya lo he asignado. Con esto he realizado el paso 2, para que ustedes ya lo vean bien. ¿Qué es lo que me falta? Como les digo, un ejemplo tan simple para que entiendan lo que es programación, y obvio que vamos a ir más adelante y se va a ir volviendo, van a ser ejemplos un poco más elaborados. Entonces, tercer paso, resultados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para obtener resultados? Aquí de entrada les presento el primer comando que nos sirve para obtener resultados, que es disp, que viene de display, ¿no? Solo que está cortado, ¿no? Display, completo. Y esto nos sirve para que aparezca aquí en la pantalla los resultados que nosotros queremos. Siempre tiene que estar la variable que queremos que aparezca, tiene que estar al lado de este comando, disp. Y como pueden ver, igual se pone en sentido recto, y en este caso en mi emulador se pone en color azul, para que vean cuando es un comando. Entonces yo pongo un espacio, no pasa nada, y yo pongo área. Yo quiero que me aparezca mi resultado de variable que he almacenado de esta multiplicación. Área. Yo pongo nuevamente verificar sintaxis y almacenar siempre, y me dice nuevamente, como ustedes ven, almacenado con éxito, aquí arriba, ¿no? Me aparece. Entonces no hay ningún error. Entonces yo me voy nuevamente a mi tecla de variable, le pongo ejemplo 1 y yo pongo 3 y 6, ¿no? Enter. Y como pueden ver, el programa ya ha corrido o ya se ha ejecutado y me bota el resultado, ¿no? La multiplicación de A por B, 3 por 6, 18. Listo, yo ya tengo ejecutado y me bota el resultado. Y lo que les decía, ¿no? Es general. ¿A qué me refiero? Aquí yo puedo poner 5,6, pueden variar los lados y siempre me va a botar el resultado, ¿no? Se dan cuenta, puedo variar la asignación de valores que yo le pongo indistinto, ¿no? Esa es la idea de la función del programa, ¿no? A eso me refería con general. Entonces, esta es la forma más simple, como pueden ver, de hacer uso y de usarlo. Entonces, ahora, algo que se pueden dar cuenta aquí. Y si se dan cuenta, hay que hacer algunas ideas de detalles. A que me voy. A que digamos, para empezar,
yo algunas observaciones que les puedo dar para que ustedes mismos se den cuenta y, como les digo, vean cómo tienen que ordenarse en esto de la programación. Para empezar, yo siempre tengo que saber, como asigno acá, tengo que saber en qué orden van. Para empezar, si se dan cuenta. ¿A qué me refiero? A que yo sé que A es un lado, B es otro lado. En este caso no hay problema, ¿no? Pero si fueran distintas variables, se dan cuenta, yo tendría que recordarme A, ¿qué es? Digamos, puede ser un lado, B tal vez es una constante que varía, C puede ser otro valor indistinto relacionado a otra cosa. ¿Se dan cuenta? Tendría que recordarme, para introducir bien los datos, cada variable que yo estoy asignando, ¿qué significa? ¿Se dan cuenta? Primera observación. Si son pocas, no hay problema, ¿se dan cuenta? No hay ningún problema. Uno se puede recordar, ¿no? Otra observación que les doy. Yo tengo aquí el resultado, pero solo me boto un valor. Bueno, la idea es esa, ¿no? Yo obtener resultados. Pero necesariamente a veces necesitamos guías, ¿no? Necesitamos que se vea un poco más ilustrativo, si es que vale decirlo, o que necesitamos saber, digamos, qué es el valor que nos está dando. Entonces, eso sí, por el momento lo podemos arreglar. ¿Cómo? Entre this y la variable que tenemos, nosotros vamos a poner comillas. Entonces, algo que siempre voy a repetir, y esto igual se ve en Lua, como te digo, lo repito para que no se olviden, todo lo que siempre va entre comillas es un texto de referencia. Siempre, todo lo que va entre comillas es un texto. ¿A qué me refiero? De entrada, para que ustedes tengan igual idea, un texto o un mensaje de referencia le dicen cadena. ¿Por qué? Porque son letras consecutivas, por eso tal vez le dicen cadena, para que se hagan referencia. O en inglés a veces le dicen string, ¿no? Que son palabras. Esto lo hago con la intención de que ustedes ya se entren al contexto o se les haga más familiar, ¿no? Y digamos, digan, me están hablando de una cadena, es un texto, ¿no? Así, para entenderlo más simple. Y no se hagan, ¿no? Como les digo, los que programan a veces, como en todo, no tratan de hacerlo más complicado. Y yo mismo digo, no tiene mucho sentido, pero ya les doy el contexto, ¿no? O a veces este comando, aunque no crean, este string es un comando, para empezar igual. Entonces, por eso está en inglés, que representa lo mismo. Significa una cadena o un texto de referencia que nosotros vamos a usar. Con eso espero que se haya entendido esa parte de la explicación. Entonces yo pongo this entre el comando this, que hace que aparezca mi resultado, y la variable que yo quiero que aparezca, entre comillas, todo lo que esté entre comillas es un texto. Entonces yo aquí puedo poner A, o puedo poner área, ¿no? Área, igual, todo lo que está entre comillas solo es un texto, no es ni una variable, ni un valor, nada, es un texto. Lo repito para que se les quede. Entonces, necesariamente, luego de entre comillas del texto, tengo que poner, como hacía con esto, una separación, tengo que poner igual una coma, que me separe este texto de mi variable, ¿no? Necesariamente, porque si no, se va a confundir, ¿no? Entre texto y variable, ¿se dan cuenta? Por una coma separo, para que diga, esto es un texto, esto es una variable. Nada más, entonces con eso ya puedo poner nuevamente verificar sintaxis y almacenar, para que ustedes lo vean. Y nuevamente, ¿no? Otra forma es, me voy arriba en la calculadora, jalo ese mismo ejemplo con los valores y yo aprieto enter. Entonces, para que noten la diferencia, yo ya le he agregado mi texto de referencia, ¿no? Área, igual, se dan cuenta, yo ya lo hice. Para que lo vean, ¿no? Para que vean la idea de cómo yo ya le he dado un mini formato, si es que vale la idea. Y para que digan, ¿no? Estoy calculando área. Listo, ya tengo el dato, ¿no? Esa es la idea. Hasta ahí espero que se haya entendido esa idea de referencia, ¿no? Entonces con eso hemos hecho esta pequeña introducción de este ejemplo. Vámonos con otro ejemplo. Nuevo documento, voy a agregar calculadora y nuevamente, ¿no? ¿Cómo creo el programa? Me voy a menú, funciones y programas, editor de programa nuevo. Yo en este caso voy a ponerle humedad. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar. Tipo de programa y, como les decía, siempre público. ¿Ok? Vista previa del documento en computadora para que ustedes lo vean mejor. Con esa intención. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí tengo creación de programas que les había explicado. Variables, listas, matriz, eso luego de crear este programa les voy a explicar. Y aquí están los mismos criterios que les decía, ¿no? ¿Cuáles son los 3 pasos para crear un programa?
Primer paso, datos. Segundo paso, realizar cálculos. Siempre lo repito para que se les quede. Y tercer paso, resultados. ¿Se dan cuenta? Todo eso dentro de la ventana de programación y escritura de código. Todo esto, como dice acá, rige también para variables. Ya hemos visto que es una variable. ¿Se dan cuenta? Y en un momento ya vamos a ver qué es una lista. Para que se entienda, tal vez no lo entienden así ustedes, lo entienden como vector. Este es un vector. En programación les dicen listas. Y matrices, ¿no? Que todos conocen. Entonces, yendo al ejemplo que he escogido esta vez para esta parte, igual, yéndonos ya avanzando un poco más específicamente. ¿Por qué le he puesto humedad? Porque vamos a determinar, en este caso, lo aclaro desde un inicio. Voy a agarrar muchos ejemplos relacionados también al área que yo manejo, pero digamos para los que tal vez no entiendan o todavía no lo han visto, la idea es que ustedes lo vean como les he dicho, ¿no? Introducir datos, hacer cálculos y resultados, ¿no? Obvio que yo también lo voy a explicar de la idea de que se entienda qué es lo que estoy haciendo y con qué objetivo estoy tratando de calcular, ¿no? Eso indistinto para cualquier tipo de programa. También les digo desde ahora que ustedes también, digamos, en la plataforma me pueden estar mandando sugerencias de qué tipo de programas también podemos estar viendo y obvio les voy a ir guiando, digamos, de cómo se podría hacer. Así para que ustedes igual vayan viendo y despejen sus dudas. Entonces, ¿por qué le he puesto determinación de humedad? ¿Por qué? Vamos a determinar, en este caso, este problema que quiero programar es de suelos, del suelo, digamos, de la tierra, que nosotros queremos determinar la humedad que tiene, ¿no? De cualquier suelo indistintamente. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Determinamos la humedad, el porcentaje de humedad, si es que vale el término, que nosotros tenemos de cualquier suelo que estamos estudiando. Esto, digamos, se va, para que se entienda, se va a campo, agarramos un montón de suelo, lo llevamos al laboratorio, lo pesamos y sabemos que ese suelo contiene agua. Entonces esa agua nosotros lo hacemos secar, volvemos a pesar cuando el suelo está seco, hacemos unas sumas, unas restas de diferencia y con la formulita que tenemos acá, como pueden ver, que yo ya digamos he designado o está designado para calcular la humedad, calculamos, ¿no? Y luego tenemos que obtener este porcentaje de humedad, ¿no? De ese suelo. Entonces con esa explicación, ¿qué es lo primero? Primer paso, ingreso de datos, como les decía, para crear el programa. Entonces yo aquí con los que están en recuadro rojo, ya he hecho mi selección de datos, como pueden ver. ¿A qué me refiero? A que estos son tres datos que tenemos que tener sí o sí. El recipiente, aquí le he puesto peso de la cápsula, que sería el recipiente donde nosotros alzamos la muestra de suelo o de tierra, si es que lo entienden mejor así. Y luego aquí tenemos el suelo húmedo en el momento que recogemos y luego de hacerlo secar el suelo seco, ¿no? Sumado más la cápsula, ¿no? Para que se entienda mejor. Sumado más la cápsula. Porque está en el recipiente aún, se dan cuenta. Entonces, con esta idea, nosotros ya hemos hecho el primer paso. Tenemos que ingresar datos que en este caso son 3. Entonces venimos acá al programa. Y en el programa tenemos que hacer la introducción. Entonces, como pueden ver acá, aquí ya tengo el pequeño ejemplo para que ustedes lo vean. ¿Y qué es lo que quería mostrarles? Yo cómo le he asignado, eso más que todo. Suelo húmedo le he puesto P1, ¿se dan cuenta? Así lo he designado. Suelo seco más cápsula P2 o P sub 2. Y peso de la cápsula P sub C o PC, ¿no? Estos son los tres datos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a venir acá. Primer paso, introducción de datos, va a ser peso 1, coma. El otro es P2 y P sub C o PC. ¿Se dan cuenta? Con eso ya hemos hecho el primer paso, que sería introducir datos. Para que ustedes lo vean, ¿no? Ya hemos hecho la introducción de datos. Ahora, luego de haber hecho esto, como pueden ver, tenemos que hacer la idea de cálculos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las operaciones que tenemos? En este caso nos vamos al paso 2, ¿no? En este caso nosotros tenemos que calcular el peso del agua, como pueden ver acá,
aquí yo ya lo tengo, ¿no? Lo he designado con P sub A y el peso del suelo seco, como les decía, ¿no? P sub S o PS, ¿no? Entonces eso se hace con unas simples restas. Y luego hay que, con estos valores, ingresamos a la fórmula que le he designado. Algo importante que se den cuenta, ¿no? Peso del agua, yo le he asignado con PA. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que les decía. Siempre asignar con variables que sean familiares al programa que uno está programando. No aquí lo voy a poner, digamos, X. O sea, uno puede hacer eso. No hay ningún problema. Pero yo les digo por familiaridad y es mucho más entendible tratar de guiarse así, ¿no? Porque si dan de cuenta y van a darse cuenta que es como que yo estoy leyendo qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. Estoy leyendo, no estoy haciendo esto es peso del agua y ya lo estoy interpretando. Puede verse como líneas de código, pero yo digo, no, estoy viendo, esto es esto, ¿no? A eso es a lo que me refiero, de que ustedes lleguen a lo mismo. El peso del suelo seco, humedad H, ¿no? Como lo he designado. Entonces, necesariamente tenemos que hacer estas dos, ¿no? Estas dos operaciones. Entonces, yo lo voy a hacer de la otra forma de designación. Entonces, peso del agua, nos vamos a operaciones. Aquí, peso del agua, control. Y esta tecla, peso del agua, lo voy a ampliar un poco más para que lo vean. Ahí está. Y es la resta de P sub 1 menos P sub 2. Para que vean. Y ya estoy asignando, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Peso del suelo seco, P sub S, para que se entienda, control. Y esto es igual a P sub 2 menos el peso de la cápsula. Realmente estoy haciendo uso de mis variables introducidas ya en operaciones y asignando a las variables auxiliares, si es que vale el término, para que ustedes lo vean, realizando ya operaciones, que sería la parte 2. Y por último, la humedad, ¿no? H, control igual, y va a ser, en este caso, peso del agua. Esa es la fórmula, ¿no? Que aquí tengo peso del agua, que ya he calculado sobre PS, multiplicado, como es la humedad está en porcentaje, por 100. ¿Se dan cuenta? Con esto yo ya he acabado con mi parte 2. ¿Se dan cuenta? Con los cálculos. Igualmente asignando como les había indicado. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Lo último, que sería el paso 3, que serían los resultados. Y como les he indicado, no es muy complicado. Uso mi comando dist con un enter. Y yo quiero mi humedad, ¿no? H. Y siempre, ¿no? Verificar, sintaxis y almacenar. Nunca olvidarse de eso. Nuevamente, verificar sintaxis. Me dice almacenado con éxito. Para que lo vean. Yo lo he hecho de la otra forma. Y aquí tengo, ¿no? Un pequeño ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Para comparar si es que el programa me está corriendo bien, ¿no? Eso es lo que tenemos que verificar. Esto lo voy a mover un poco más para que se vea ahí, para que se vea cómo funciona. Entonces, esto igual lo voy a poner un poquito más aquí para copiar los resultados o los valores de datos. Entonces, hacemos correr el programa, ¿no? Me voy a mi tecla bar, humedad. Yo sé que primero tengo que introducir P1, ¿no? Entonces P1 es 166.93. Separo por una coma ese dato para que lo vean. P2 o P sub 2 es 165.7. Separo por una coma. Y P de la cápsula es 66.93. Con eso ya he introducido mis tres valores y yo simplemente introduzco enter. Diferencias que pueden ver y que pueden notar, esto está sacado, si se dan cuenta, de una planilla Excel. 1.25, 1.24, 5.32. Es normal que nos va a dar, como estamos haciendo operaciones con decimales, todos los valores, ¿no? Aquí en la planilla en Excel, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo hemos redondeado, ¿no? A 2 decimales. Entonces, lo único que faltaría aquí es redondearlo, ¿no? Como les digo, corrigiendo un poquito lo que estamos programando. Entonces, ¿qué es lo que voy a usar acá? Nuevamente esto lo voy a recorrer un poco para que lo vean mejor. Hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a usar un comando, ¿no? ¿A qué me refiero? A que aquí yo voy a poner, así le vamos a poner, HR, digamos, humedad redondeada, ¿no? Estoy asignando de un empiezo para que se entienda, ¿no? Entonces, voy a asignar, entonces, la humedad redondeada, voy a usar el comando de redondeo que ya tiene igual en programación, como les decía,
y es en inglés rounds, tal cual como lo pueden ver acá. ¿Y cómo funciona? Lo explico rápidamente. Yo tengo aquí el comando rounds, siempre tengo que abrir paréntesis al usar un comando y me pide dos valores. ¿Cuáles son esos? Primero, el valor de la variable que quiero redondear, lo separo por una coma y aquí tengo que introducir cuántos decimales quiero que tenga. En este caso serían 2. Esa es la forma en la que yo uso este comando. Entonces hago eso. Entre paréntesis, yo voy a poner h, separo por una coma y quiero que tenga 2, tal cual como estaba haciendo aquí en el ejemplo. Entonces, ahora, como ya es hr, es la variable que va a estar redondeada, yo quiero que me imprima o que me aparezca en mi pantalla ya hr, no solo h, ¿no? Que no estaba redondeado. Entonces, verifico sintaxis y almaceno. Nuevamente, jalo los valores que he introducido del ejemplo, aprieto enter y ya, me da los mismos valores, como pueden ver, 1.25, 1.25. Y con eso yo ya puedo verificar que el programa está bien programado, bien realizado y con los pasos para un inicio que les decía que tenemos que seguir, ¿no? En cualquier tipo de programa. Y con esto, como pueden ver, empezamos, ¿no? Espero que eso se haya entendido y no haya ninguna duda, ¿no? Ahora, por último, ¿qué es lo que tenemos que ver? Listas y matrices, ¿no? ¿A qué me voy? Solo es una pequeña introducción, sí lo vamos a ver más adelante, más a fondo, pero es la idea de que se hagan ustedes las referencias. ¿A qué se llaman listas? Listas, en este caso en programación, se les dice a que comúnmente ustedes tal vez conocen como vectores. Entonces ustedes los vectores los han conocido así, digamos, ¿no? Vector es igual y separado por unos corchetes y los mismos valores, ¿no? 5, 6, 7, 8. Entonces la interpretación en programación de este vector es esto, ¿no? Lo representa en una forma ya horizontal, pero significa lo mismo. A eso es a lo que me voy, a que ustedes se acostumbren a eso, ¿no? Les dice lista porque es una lista de datos, ¿no? En este caso acá, ¿no? Es una lista de datos en forma horizontal, 5, 6, 7, 8. Pero esto representa a un vector, ¿no? Más que todo. Entonces, a eso es a lo que se llaman listas. Igualmente, nosotros podemos asignar, digamos, yo le puedo poner aquí li de lista y lo puedo asignar toda esta lista como una variable. Pero ya es una variable que encierra, o sea, es una lista, es una variable que encierra varios valores, si es que me hago entender, se dan cuenta. Entonces, esa es la forma en la que uno ya puede manipular varios. No solo estoy almacenando un valor como hacía en un inicio que les había indicado, ¿no? Un valor 1, digamos. Ya no. Sino, puedo almacenar varios. Espero que eso se haya entendido. Lo vamos a ver más adelante, como les digo, sin ningún problema. Y luego, matrices, ¿no? ¿A qué me refiero? Aquí igualmente podemos hacer manejo de estas matrices. Igualmente, ¿no? Le pongo matriz A. Yo estoy asignando según, como les digo, la costumbre que tengo. MA. Y también para que se entienda, ¿no? Matriz A. Igualmente puedo almacenar. Pero en este caso sé que estoy almacenando una matriz. ¿A qué me refiero? Y con esto ya nosotros supongo que llega esta parte de la sesión del día de hoy. Entonces yo pongo, digamos, lista 1. O lista le puedo poner para el ejemplo. Le estoy asignando ese nombre. Entonces yo como hago, tiene que estar entre llaves, como pueden ver, mi lista o mi vector. Y lo que les decía, ¿no? 5, 6, 7, 8. Puedo poner cualquier valor, ¿no? 3 valores. Y listo, ya está almacenado. Y en mi tecla bar, como pueden ver, en mi variable que le pongo lista, la almaceno con este nombre, se encuentra entre llaves, me aparece y me da el símbolo de que esto ya no es una variable como aparecía 0, 1, 2, ¿no? No es solo un valor, sino es una lista que almacena varios, ¿no? Y ahí está guardado. Eso para empezar. Lo mismo con una matriz, digamos, yo me voy a esta tecla y aquí me da plantillas, se dan cuenta, la misma tecla, al apretar solo plantillas de varias formas de usar las operaciones, ¿no? División, raíces, exponencial, logaritmos, se dan cuenta. Y aquí están grados, minutos, segundos, matrices, ¿no? Aquí están las plantillas de matrices, sumatoria, derivadas, integrales, se dan cuenta, límites, o sea, puedo usar esta plantilla. Yo me voy a esta, donde está una matriz, la más grande, ¿no? Yo hago aquí y me dice, es la plantilla para crear una matriz. Crear una matriz, quiero una matriz, en este caso yo voy a poner de 2 por 2. Ok,
yo digamos 1, 2, 3, 4. Entonces yo aquí por delante, como les he enseñado, entonces voy a poner matriz A, yo le asigno eso, control, y le estoy asignando, estoy guardando en esta variable ya una matriz, ya no solo un valor. Yo pongo enter y nuevamente voy a mi tecla de bar, y como pueden ver mi matriz A, aquí está el símbolo que ya es una matriz, ¿se dan cuenta? Eso para empezar, ¿no? Para que ya tengan idea igual de que en sí en programación estos son las tres formas de manipulación, ¿no? De datos que manipulamos. Entonces ustedes para un inicio se van a dar cuenta que el que ya tiene mucha experiencia manejando, a veces como ustedes le dicen, en resumen, le llaman base de datos cuando manipulan, ¿no? Una matriz que puede ser de 100% y son varios datos, tanto en sentido horizontal como en vertical almacenados. A eso se le puede llamar, tratando de hacer una comparación grosera, digamos, a una base de datos, ¿no? Porque son varios datos almacenados, pero están almacenados en una simple variable, ¿se dan cuenta? Una matriz. La idea es aprender a manipular eso, ¿se dan cuenta? Esa es la forma en la que los que ya tienen idea empiezan a programar, ¿no? Dependiendo del programa que tienen o digamos lo que quieren obtener. Entonces con esto, si tienen alguna duda o consulta, estoy abierto a eso. Bueno, espero que haya estado todo claro. Entonces, muy buenas noches a todos y nos vemos el día de mañana.